La idea que hoy nos convoca en el marco del curso de materiales didácticos, lenguajes y mediaciones para la enseñanza, pero abierto a todos los otros cursos de Flaxo y a todos quienes quieran participar también. La idea es hablar un poco de los foros virtuales de aprendizaje. Así que, bueno, les voy a ir contando. Voy a comenzar y solamente 2 segundos me voy a tomar, bueno, 2 minutos, ¿sí? Un poco para decir desde dónde estoy parada hablando, ¿sí? Desde dónde estoy mirando los foros. Sabemos desde el constructivismo, ¿sí? Que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino que es una construcción propia en base a nuestra experiencia con los demás y con el mundo que nos rodea. Y dentro del constructivismo me voy a parar desde los enfoques socioculturales, ¿sí? Para los cuales el aprendizaje es un proceso socialmente distribuido de negociación de significados que permite la construcción conjunta de conocimiento. Es decir, es social porque se aprende con los otros y se aprende de los otros, ¿sí? Y es distribuido porque el conocimiento está en las personas y como si estuviera desparramado entre todos nosotros. Es decir, que para que haya interacción, ¿sí? Es necesario habilitar espacios en los que se puedan establecer un diálogo entre las personas, entre los participantes, ¿sí? Que puedan negociar sus significados, ya sea acordando, discutiendo, ampliando, preguntando, y que esa información que recibimos, ¿sí? Pueda ser construida entre todos como conocimiento. ¿A través de qué? De negociar los significados. Entonces, simplemente esto, y no los voy a aburrir más con este tema. Bien, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí a veces me pasa que hay cosas que creo que van a suceder naturalmente, ¿no? Y no hago nada para que sucedan porque van a ocurrir. Yo creo que a todos nos pasa un poco y realmente en general tenemos razón porque la experiencia nos indica eso. Pero hay veces que eso no sucede y es ahí cuando nos quedamos pensando, bueno, ¿y por qué esta cuestión no está sucediendo? Lo que yo estoy esperando no está sucediendo, ¿qué le pasará a los demás? Es decir, que en general buscamos como causas externas en lugar de pararnos a mirarnos un poco, y especialmente en lo que tiene que ver con la docencia, con qué estamos haciendo con nuestras prácticas. Es decir, que un grupo de personas, supongamos, ¿sí? Y que cada persona es uno de estos puntos verdes. Bien. Supongamos que yo quisiera que estas personas interactúen. Ahora bien, ¿cómo vamos a llevar esto a los foros virtuales? Bien, vamos a hablar de los foros virtuales de intercambio y específicamente en aquellos foros de construcción de conocimiento, ¿sí? Para el aprendizaje. Digo, porque hay foros virtuales que pueden tener otras intenciones y lo podemos ir pensando juntos, ¿sí? Ahora bien, en un foro supongamos que tenemos cada punto verde, puede ser un alumno, son distintos alumnos y tenemos también al docente. Bien, ¿qué puede suceder en un foro? Supongamos que nosotros presentamos una consigna muy linda, muy motivante, ¿sí? Y vemos que hay una gran participación. Todos nuestros alumnos están participando. Para analizar este gráfico, pensemos entonces a los puntos como las personas, como los participantes, tanto alumno como docente, y las aristas, las rayitas rojas, constituyen los vínculos. Y en este caso estaríamos hablando de mensajes que son predominantemente textuales, ¿sí? Pero que también pueden ser por audio, por un video, es decir, tenemos esta posibilidad que nos brindan las plataformas de utilizar distintos formatos. Bien, entonces podemos pensar, bueno, presenté una actividad, ¿sí? Todos me contestaron, todos participaron y nos quedamos muy felices. Ahora bien, si miramos un poquito más, vamos a ver que
quien es el centro, quien tiene el centro del conocimiento, ¿sí? Como el poder, por decirlo de alguna manera, o el prestigio, es el docente. Es decir, que los alumnos no están interactuando entre sí. Es decir, vinieron, presentaron la consigna, se retiraron, ni siquiera sabemos si leyeron a sus otros compañeros. A este tipo de exposición se lo llama estrella, por darle un nombre. También podemos nosotros decir, qué bien, participaron todos nuestros alumnos, e inclusive puedo decir, bueno, y le contesté yo a cada uno en particular. En realidad, acá parecería una red, pero en realidad es como el docente, si lo miran bien, está contestando al estudiante acerca de su intervención, ¿sí? Es decir, que aún no llegamos a encontrar interacción entre los participantes. Entonces deberíamos preguntarnos si esto es lo que queremos, porque, a ver, genuinamente podemos plantear una consigna para que esto suceda, ¿sí? Y puede ser, pero si estamos buscando, ¿sí?, que haya interacción entre nuestros alumnos, claramente en este tipo de actividades no hay. O sea, puede suceder que uno crea que porque va a responder, digamos, a cada uno de los participantes, digamos, esta es la función del foro. La realidad es que, bueno, podemos estar buscando otro tipo de interacciones y muchas veces cuando los docentes entramos tanto y contestamos tanto y a cada uno tanto y tan personalizadamente, es un poco como que cortamos también, ¿no? Interrumpimos los intercambios. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Si estamos buscando interacciones, ¿sí?, entre los alumnos, ¿quién habla con quién? ¿Qué le dice qué a quién? ¿Cuánto se habla? Resulta, digamos, resulta importante. Entonces, tal vez estamos buscando algo de este estilo, como pueden ver en esta pantalla. Es decir, aquí vemos que se establece comunicación entre los alumnos, el docente, esto es por un artilugio, digamos, del sistema que se utiliza para hacer este gráfico, que coloca en el centro, digamos, a quienes tienen más mensajes que entran o que salen. No quiero detenerme en esas cuestiones, pero vemos que el docente está en el medio y digo, es lógico, porque en toda situación didáctica el docente ocupa per se un rol central, pero no es lo mismo que lleguemos a una situación como muestra esta imagen, ¿sí?, que el docente conserve su jerarquía, si queremos llamarla, a que los alumnos directamente no se interrelacionen, no interactúen entre ellos. Entonces, ahora llegado a este momento, lo que podríamos preguntarnos, ¿sí?, es cómo lograr, cómo llegar a que en un foro se den este tipo de interacciones. El otro día escuchaba una metáfora que estaba muy linda y que yo puedo preparar una fiesta y la puedo preparar muy linda y con todos los invitados, pero los invitados obviamente también tienen que poner, digamos, de sí para tener el éxito de la fiesta, ¿sí? Bueno, un poco esto también pasa en los foros. Sin embargo, creo que los docentes tenemos estrategias para lograr que haya intercambio. Y aquí si quieren compartir, qué se les ocurre a cada uno, de cómo lograr estimular esta interacción. Si alguien quiere hablar, decirlo, quiere escribirlo por el chat. Eso, vale hablar, micrófono, chat, lo que quieran. Me haces pensar, Dani, traspolándolo un poco a lo que podemos estar más acostumbrados en el aula en general, me daba más a la primera imagen estrella como una teórica, donde la interacción más cercana puede ser una pregunta y el resto con suerte escuchó, ¿no? Frente a un aula de taller quizá me da más a esta interacción que estás mencionando.
de un foro. Sí, es que en general, más ahora que con este tema de la pandemia, que hay que hacer como una educación de emergencia a distancia, con esta cuestión, bueno, hay muchos foros que se trata de emular, digamos, de llevar lo presencial a lo virtual cuando no es el caso. ¿Sí? Cada una de las modalidades tiene su característica. Es un poco esto lo que sucede, ¿no? Es como esperar que el alumno cumpla con una consigna y olvidarnos de toda esa cuestión que estábamos hablando, de los enfoques socioculturales y la importancia de la interacción. Y por eso es que lo decía al principio, nada más. A ver, acá en el chat, ya lo voy a correr para verlo bien. Podría ser opinar acerca del trabajo de un compañero y brindar ideas, me parece muy bien, dice Carla, gracias Carla. María Laura dice generar una propuesta que promueva un debate o un problema a resolver, también es una oportunidad. Abrir las preguntas, solicitar ideas. Rosa dice que es importante pensar en el sentido de la interacción, si realmente creemos que los estudiantes tienen oportunidades mejores de aprender en interacción con otros. Bien, sí, eso es pensar desde dónde estamos pensando la enseñanza, ¿no? Es como que de cierta manera está mostrando qué concepción tenemos acerca de la enseñanza y del aprendizaje, y no solo desde lo teórico, sino también desde lo práctico, de llevarlo a la acción. ¿Puedo hacer una reflexión en ese sentido? Sí, yo no veo. Sí, es Susana. Hola, Susana. ¿Qué tal? Soy alumna de materiales didácticos. Sí, yo soy tutora, he sido tutora muchos años y ahora doy clases a través de las plataformas en los institutos superiores. Y a la consigna que tiene que invitar al debate, lo cual no es sencillo, plantear consignas que habiliten el debate no es sencillo, pero un punto que has dicho y que tiene mucho que ver es la actitud del alumno, del cursante ante ese foro. Muchas veces nosotros como alumnos también ingresamos a los foros para cumplir. Con lo cual, digamos, el debate es muy difícil de realizar. De hecho, yo he estado en muy pocas capacitaciones y cursos donde el debate ha sido real. La mayoría de las veces es como ha dicho una compañera, cuando intercambiamos experiencias. Y una experiencia que me ha servido a mí le puede servir a otro. Por ejemplo, puntualmente ahora estamos con un foro en un curso del INPOT relacionado a qué herramientas se utilizan los docentes en la pandemia. Entonces todos están muy interesados en ver qué realizan y qué utilizan otros colegas en otras partes del país. Pero el tema de la predisposición de los cursantes a promover el debate, a discutir en el consenso y en el disenso, es particularmente compleja. Bien, gracias Susana. Bueno, sepan que la pregunta de Susana, el comentario, que es súper real, no estaba preparada porque me da bastante pie como para contarles que, bueno, estuve analizando 10 foros de intercambio, ¿sí? Y no es que les quiero mostrar resultados de 10 foros, no se asusten, de 6 nada más, pero a ver si podemos ver la siguiente. Bueno, esta es un poco la pregunta que estábamos hablando, qué estrategias podemos utilizar, y lo primero que está saliendo acá es pensarlo desde la consigna, ¿sí? Bien. En lo que sí le voy a tratar de dividirlo en dos partes. Una parte que tenga que ver con un tema de los mensajes del docente y otra que tenga que ver un poco con las consignas, ¿sí? Pero siempre pensando en esta cuestión de qué podemos hacer para lograr la interacción. Bien, a ver si me pierdo alguna intervención.
trabajar sobre preguntas, alguien que nunca usó los foros de intercambio. Lorena dice que tiene muchos cursos y carreras realizadas en modo virtual, pero nunca pude realmente aprovechar los foros, no les encuentro sentido, estudio en soledad. Bueno, justamente uno lo que quiere, ¿sí?, es, con la interacción, es lograr un sentido de pertenencia, es decir, evitar esta sensación del alumno, de la soledad del alumno a distancia, ¿sí?, porque todos quienes hemos cursado como alumnos, alguna vez en algún curso lo hemos sentido. Y realmente los foros es donde cobra vida, ¿sí?, la cursa donde digamos, todo lo que se lee, todo lo que se propone de lectura, o videos para todo tipo de materiales que creamos y que, digamos, para poder hacer algo con eso, para poder debatir sobre eso, intercambiando opiniones. Sé que lo que digo suena un poco utópico, pero bueno, si no lo intentamos, no lo vamos a lograr. No perder de perspectiva también, retomando un poco los comentarios del foro, lo que decía Susana, de que efectivamente lograr una interacción genuina, profunda, reflexiva en clase con los alumnos es algo que sabemos que es complicado, es algo que sabemos que es complicado en el aula, en la vida real, digamos, más difícil atrás de una pantalla. No estamos presuponiendo que no debería suceder, sabemos que sucede, entonces siempre va a haber alumnos más motivados, menos motivados, con más ganas de interactuar. La pregunta, creemos que nos planteamos, y de lo que nos está hablando Dani, es qué estrategias y qué herramientas tenemos nosotros para fomentar ese intercambio. Luego, obviamente, es una construcción conjunta y lo que suceda dependerá no solo de nuestros esfuerzos docentes, ¿no? Y por aquí Sergio dice que generalmente los foros han sido una especie de monólogos, y ese no es el sentido de un foro de intercambio para construir conocimiento. Absolutamente, esta estructura de estrella que yo les mostraba es como una estructura de que somos monólogos en paralelo, nadie está leyendo a nadie, simplemente estamos cumpliendo con una consigna, cuando en realidad lo que podríamos hacer es tratar de emular un diálogo presencial, como esta última imagen, donde ya íbamos creando redes, ¿sí? Los diálogos se iban entramando. A Florencia dice que le parece interesantísimo el trabajo en los foros, proponer la escritura, la lectura de los comentarios, intervenciones de los participantes. Bueno, a ella en particular lo enriquece mucho, tiene que ver un poco también con esto que decía Fede, ¿sí?, que tiene mucho que ver con la motivación, con la propuesta, y también un poco con la personalidad, ¿no? Cada uno, porque, es decir, cuando uno escribe en un foro queda ahí escrito, ¿sí? Y entonces de alguna manera nos estamos exponiendo y entonces nos cuidamos y somos cuidadosos. Sí, justamente el tema de la escritura es algo particular porque no estamos acostumbrados a escribir, a expresar nuestras ideas por escrito en algunos cursos o depende el curso, los participantes y demás, pero la escritura es algo no menor para participar en los foros. La facilidad o la dificultad que tengamos para expresar nuestras ideas a través de las palabras. Sí, totalmente. Hay gente que se siente más cómoda hablando y hay quienes nos sentimos más cómodos escribiendo. También nos podemos comunicar por audio, ¿sí? Es un poco también cuestión de incorporar esto a nuestras prácticas como tutores y enseñar a los alumnos. Bien, voy a ir avanzando un poquito porque podríamos quedarnos, creo que muchas horas charlando sobre esto. Bueno, por lo menos yo. Entonces, como les contaba, estuve analizando 10 foros de intercambio. ¿Y qué es lo que estuve analizando? ¿Sí? Estuve analizando los mensajes del docente. Es decir, no me paré en los mensajes de los estudiantes y si están construyendo o no aprendizaje. Me paré en los mensajes del docente. ¿Y qué tipo de mensajes, ¿sí?, los docentes utilizamos en los foros virtuales, ¿sí? Y
si pensamos en el sentido pedagógico que le damos a nuestros mensajes a la hora de responder, o si simplemente estamos respondiendo. Bueno, en los foros de intercambio que personalmente estuve analizando, encontré distintas categorías, ¿sí?, de mensajes del docente. Ahora las vamos a ver una por una, pero digamos, podríamos empezar con iniciar el debate, que en general es la consigna, pero la sube el docente, aportar información teórica, valorar, orientar sobre los alcances y desarrollo del foro, vincular con las prácticas profesionales, sintetizar, problematizar, orientar para la interacción entre pares, fomentar la interacción entre pares. Es decir, que vemos como un conjunto de diferentes sentidos pedagógicos que podemos dar a nuestros mensajes. Bien. Es decir, vamos a comenzar con iniciar el debate. ¿A qué me refiero cuando hablo de los mensajes? Bueno, es presentar el tema de discusión y las preguntas orientadoras, digamos, que van a dirigir el debate. Por ejemplo, las consignas. Hay mensajes también, que son los que llamamos de aportar información teórica, ¿sí?, que es proporcionar información teórica, ¿sí?, que puede ser a un alumno en particular o a un grupo en general. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos. Quisiera avanzar un poco más, el filósofo historiador, bla, bla, firma en su libro, los imaginarios sociales, ¿sí? Todo lo que sea aportar, ampliar, traer información teórica. Valorar, se trata de destacar positivamente, ¿sí?, las intervenciones. Bueno, qué buen ejemplo, qué bueno que está leerlos, un placer leerlos, qué buenas ideas que están trayendo, ¿sí?, coincido con sus apreciaciones. Otro tipo de categoría que encontré fue orientar sobre los alcances y desarrollo del foro. Es decir, orientar a los participantes, ¿sí?, sobre los aspectos operativos, ¿sí? Bueno, en este foro se va a desarrollar hasta tal día, bueno, llegamos hasta acá, como dice en el ejemplo, quedan algunas preguntas entonces por allá arriba pendientes, como para de alguna manera llamar a releer lo que está escrito. Bueno, sé que muchas ideas quedan flotando y otras enredadas, pero sobre ellas avanzaremos a lo largo de la cursada. Como si, bueno, en esta instancia, en este foro, llegamos hasta acá, luego profundizaremos. Bien. Otro tipo de mensaje fue vincular con las prácticas profesionales, ¿sí? Es decir, orientar a la reflexión acerca de cómo el trabajo del curso puede contribuir con la práctica y el desarrollo profesional. Es importante pensar los ejemplos, ¿no? A las teorías científicas como horizontes posibles hacia dirigir las prácticas, cuando hablamos de llevar una determinada cuestión al aula, al laboratorio, al lugar, al ámbito, digamos, donde se trabaje, no necesariamente tiene que ser en la educación, ¿sí? Bueno, ¿qué organizadores previos utilizan en sus clases? Bien. Otro tipo de mensaje es sintetizar, es decir, lo interesante de sintetizar es resumir lo discutido, pero rescatando aquellos aportes que nos parecen esenciales para la discusión. No digo ni mejores, ni peores, ni más importantes o menos, sino como esenciales, como que traman un hilo, ¿sí?, en la conversación. Por ejemplo, intentaré organizar un poco esta conversación, rescatando las ideas principales que han expresado para que podamos seguir adelante, bueno, bla, bla, bla. Y estos últimos tres que quedan particularmente son interesantes. Problematizar, ¿sí? En la categoría de mensaje problematizar, es decir, ubiqué todos aquellos respuestas que traccionan, ¿sí?, que traccionan del estudiante, que lo llevan a avanzar más allá, digamos, que las cuestiones teóricas o los aportes, ¿sí? Bueno, quienes son alumnos míos en constructivismo ya lo saben, ya me conocen. Pero, es decir, tratar nuevas oportunidades, además, para que los participantes vuelvan a intervenir, es decir, no cerrar el diálogo.
si a cada aporte el docente dice, ah, sí, bueno, yo opino, que me parece, de alguna manera está cerrando, no solo cortando conversaciones, sino que también está cerrando un diálogo y cerrando una posible participación. Y si en lugar de ello lo problematizamos para, digamos, que tenga nuevos incentivos y oportunidades para seguir participando, es una linda categoría, digamos, para tener en cuenta y seguir trabajando. Y aquí vienen dos categorías también que las dejé para lo último, en realidad estas tres, quizá para que las retengan más en lo que sigue. Uno es orientar para la interacción entre pares y otro es fomentar la interacción entre pares, ¿sí? ¿A qué me refiero con orientar para la interacción entre pares? Es decir, dice, instruir a los participantes sobre aspectos técnicos y organizativos con la intención que el intercambio que se establezca entre ellos resulte dinámico y ordenado, como así también destacar los diálogos que se establecen. No olviden, bueno, utilizar las respuestas anidadas, que después las vamos a ver, rescatar, digamos, resaltar cuando se está dialogando, orientar es también, es decir, volver a traer preguntas que quedaron, es decir, por ejemplo, ¿qué opinan de lo que dijo tal persona? Bien. Y la última categoría, que es fomentar la interacción entre pares. Es decir, orientar de alguna manera es como enseñar cómo hay que hacer en un foro, ¿sí? Para interaccionar con los demás. Y fomentar la interacción, ¿sí? Es fomentar, bueno, justamente que los participantes interactúen entre sí retroalimentándose, que puede ser consensuando, disintiendo, ampliando ideas, respondiendo inquietudes. Por ejemplo, si no comento alguno de los aportes es porque me parece más rico esperar que alguien continúe el diálogo e interactuar entre todos. Alguien se anima a responder la inquietud de, ¿qué opinan de las ideas de? Es decir, estar en el aula como acompañando, como dirigiendo, y no como estableciendo, digamos, la palabra santa, que nunca lo es, pero que muchas veces, por esta cuestión de la jerarquía docente, es tomada como sí. Bueno, hasta acá está más o menos claro lo que dije. No sé si alguien quiere preguntar algo. Me gusta, a ver, mientras preparan las intervenciones, si alguien quiere, está bueno lo que decís, Dani, Gracias. Perdón, estaba ordenando las ideas, pero no es intervenir simplemente contestando, sino que tenemos que diseñar, tenemos que tener un plan de cómo intervenir en los foros, ¿no? Y de cómo fomentar si queremos que suceda la interacción, bueno, tenemos que diseñar con qué herramientas contamos para fomentarla. Muy bien, gracias. Alguien no sé si había levantado la mano, pero después yo ya no veo. Clarísimo, bueno, qué suerte Sandra que te sirve, recién empezamos, así que, bueno, no en el tiempo, no se asusten, pero vamos a ver un poquito qué pasa con esto y si esto que se rescata, a ver si realmente tiene alguna relación con lo que sucede en el foro, ¿sí? Porque son estas categorías teóricas tomadas a partir de 10 foros de intercambio. Bueno, gracias Ronnie, que los disparadores deberían tocar las creencias y los sentimientos de participantes, que es clave en el aprendizaje, pues así todos quienes participan pueden recibir devoluciones, tanto sus compañeros como del docente, perfecto. Un monitoreo por parte del docente que en la medida de sus posibilidades cubra las aportaciones de todos los participantes. Sí, acuerdo y a veces sí y a veces no tanto, porque a veces cuando uno como docente interviene demasiado está cortando el diálogo y a veces quizás es tomado por el alumno, como que uno lo ninguneó, ¿no? Como que ese mensaje no era importante. No, ese mensaje por ahí quedó en medio de una conversación y que el docente puede rescatar algo de esa conversación.
Las aportaciones por parte de los participantes, por una parte, deben ser interesantes, y por otra parte, en ciertos casos, decir, exacto, esto es algo que me había olvidado antes, gracias. El tema de la extensión, cuando uno orienta, ¿sí? Sobre cómo participar, es también decir, bueno, no hagamos tan extenso, hasta tantas palabras, tratemos como para que, digamos, se ven diálogos fluidos, si no entran, ven diálogos extensísimos, mensajes extensísimos, súper teóricos, y eso muchas veces nos desanima. Bien, entonces ahora les quería contar, en función a estas categorías, en cuanto me avance la pantalla, bien, bueno. Esta imagen tenemos esta parte de abajo. ¿Se ve el puntero cuando tengo parte? Gracias. Acá abajo tenemos un curso, acá arriba tenemos otro curso. Aquí en el eje de las X o las abscisas, ¿sí? Tenemos la frecuencia, es decir, la cantidad de mensajes, ¿sí? Y aquí tenemos en cada foro qué tipos de mensajes, que son los distintos colorcitos, y en qué foro se relevaron cada uno de ellos, ¿sí? Es decir, que a partir de este gráfico uno podría empezar como a construir una suerte de discurso del docente. Porque también incluso acá vemos cantidades, vemos que por acá hay un docente que está hablando mucho, por acá arriba también, aquí habla un poco menos, ¿sí? Vemos que la categoría que está en rojo, que es orientar para la interacción entre pares, la categoría que está en verde con negro, que es fomentar para la interacción entre pares, aparece por aquí abajo, pero no aparece la de orientar. Problematizar, que también decíamos que da pie para seguir interviniendo, ¿sí? Aparece en algunos de estos foros y en algunos de estos, pero por aquí no aparece y por aquí prácticamente tampoco. Bueno, para hacerlo más sencillo, ahora sí, vamos a ver foro por foro, ¿sí? Aquí en esta pantalla es el mismo grupo de alumnos, ¿sí? Es decir, porque como estábamos viendo, digamos, los mensajes del docente, es decir, no estoy queriendo decir que los mensajes del docente sean la variable que va a determinar qué tipo de patrón, de diseño, de estructura, de comunicación se va a dar en un foro, pero para nada es lo que estoy queriendo decir, porque hay muchas otras variables, como cuando hablábamos de la fiesta y los invitados, bueno, también tiene que ver con los alumnos, ¿sí? Con los grupos. Gonzalo, hola Gonzalo, después te cuento, dale, volví a retener esa pregunta sobre el programa. Bien, acá vemos en este foro, ¿sí? Que tenemos bueno, el docente preferentemente relacionó con las prácticas, vinculó con las prácticas profesionales, aportó información teórica, orientó sobre los alcances y desarrollos del foro, problematizó un poco y valoró. Bien, pero no se orientó la interacción entre pares ni se fomentó. Este primero sería, digamos, la estructura, la red que emerge, ¿sí? De las interacciones. Y no se ve bien porque el dibujo está muy chiquito, este gráfico, pero en el medio está en el docente. Fíjense qué sucede si sacamos al docente. Sacamos al docente. Fíjense cómo hay muy pocas comunicaciones, como muy pocos intercambios, ¿sí? Es decir, estamos como frente a una estrella. Lo mismo sucede en este foro 5, por llamarlo de alguna manera, y en este foro 6. Si podemos mirar, aquí el docente fomentó la interacción entre pares, no problematizó, no orientó para el intercambio. Quería aclarar algo, que los colores no son caprichosos, digamos que el violeta están representando a un docente y el azul está representando a otro docente. También vemos, ¿sí? En el caso del foro 6,
es parecido a los anteriores. Y fíjense cómo a lo largo del tiempo, ¿sí? Foro 1, Foro 5, Foro 6, cada vez sí son menos, digamos, al sacar al docente, menos las comunicaciones, es decir, acá tenemos muy pocos, acá tenemos, es decir, una persona que le habla a la otra, otra que le habla, es decir, que quedaron todos, digamos, los estudiantes aislados, ¿sí? Porque muchas veces el factor tiempo también es importante en un foro porque los alumnos van aprendiendo a interactuar. Bien, este es otro grupo de alumnos, ¿sí? Aquí tenemos el docente verde, por llamarlo de alguna manera, y aquí hay otro docente, el azul, que es el mismo azul que anteriormente, pero es otro grupo de personas. Fíjense que si podemos como establecer un perfil de comunicación docente sin meternos en aspectos comunicacionales, ¿sí? Y de análisis del discurso, vemos que este docente, bueno, habló bastante, pero fomentó la interacción entre pares, orientó la interacción entre pares y problematizó, ¿sí? Fíjense que al sacar el docente, si bien algunos alumnos, ¿sí? digamos, quedan como outsiders, se dice en esta teoría como desconectados del resto, empiezan a formarse algunas redes. Y lo mismo sucede aquí en el 4, ¿sí? Vemos que orientó para la interacción entre pares, fomentó, problematizó bastante, bueno. Y fíjense que al salir el docente también se exageran algunos vínculos por todo esto que estábamos hablando antes, pero hay un sostén, una trama abajo, ¿sí? Dentro de esta comunicación, de intercambio entre los alumnos, que dijimos que era fundamental desde los enfoques socioculturales. Vamos con este mismo grupo de gente a este otro caso, al del medio, al 2, vemos que no hay no se fomentó para la interacción entre pares, no se orientó, no se problematizó, y si bien al extraer el docente vemos que hay una cierta red de interacciones, ¿sí? Por esto que decía, porque tienen que ver digamos, cada persona, tiene que ver los grupos, los participantes. También podríamos llegar a hipotetizar que, bueno, como empezaron a aprender al principio, a ver cómo había que intercambiar, interactuar con los compañeros, entonces, bueno, fueron como aprendiendo y algo lo pudieron sostener. Pero nos quedamos simplemente, digamos, en una hipótesis. Bien, hasta aquí alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer un comentario de si se entiende, no se entiende? Ahora creo que nos comentarán si se entiende, yo creo que está clarísimo. Y sí, bien, efectivamente hay muchas variables de tipos de grupo, de tipo de consigna, de aprendizaje y demás, pero pareciera ser bastante claro, y más allá de estos casos puntuales que trajiste en la presentación, entiendo que esto es parte de tu tesis de maestría y que el análisis es mucho más profundo y efectivamente estamos contando, estamos charlando sobre esto porque efectivamente sabemos y confiamos en que orientar para la interacción, problematizar y estas estrategias sirven, y más allá de lo que pongo en el curso, en los gráficos lo vemos en nuestra práctica profesional. Sí, yo la verdad es que no quiero, Gonzalo por ahí preguntó, después te comento, pero no quería tener aspectos metodológicos porque, digo, no era el sentido de la charla. Gonzalo se pregunta qué se considera interacción, la pregunta, respuesta o el contenido de un mensaje que retoma intervenciones de otro. Exacto, interacción, por eso, por ahí lo dije muy al pasar. ¿Quién le habla a quién? ¿Quién le contesta a quién? Interacción es tomar lo que dijo otro y ampliar, responder, establecer, expresar un acuerdo o un desacuerdo, o pedirle ampliación a alguien, ¿sí? O pedirle que argumente su afirmación. Si queremos pensar en esto de diálogos genuinos, ¿sí?
porque, digamos, podemos pedir aclaraciones, podemos no estar de acuerdo, pero si se hace en un clima de respeto, ese es el sentido, digamos, de los foros de intercambio. Y Sandra, como la cuestión del aula presencial, es fundamental la coordinación del docente. Sí, tiene que ser mediado por el docente el intercambio. Claro, de esto justamente estamos hablando de repensar y detenernos a pensar qué sentido tienen los mensajes del docente, porque yo sé que hay ciertas posturas en la educación virtual, en los foros, que se proponen, digamos, que el docente no participa hasta el final, ¿sí? Es como, a ver, puede ser que alguna actividad especialmente uno es lo que esté pretendiendo, pero digamos, si sistemáticamente el docente no participa, eso, digamos, no motiva ni incentiva a los estudiantes, y solamente participa al final o directamente no participa. En lo personal, no acuerdo con esa postura, pero bueno, sé que quienes acuerdan tienen sus fundamentos y que en realidad están buscando la interacción entre los estudiantes. Bien. Ahora bien, ¿cómo podemos de alguna manera ver si estas interacciones se producen sin tener que llegar a tener que ponernos a hacer estos gráficos que están lindos, pero bueno, levantar los datos lleva un tiempito y ponérselo a hacer, y la verdad que en estos momentos, especialmente con lo ocupados que estamos y las horas en pantalla que estamos, por ahí no tenemos tantas ganas de hacerla. Bueno, voy a hablar de lo que sé que es de Moodle, ¿sí? En Moodle, cuando nosotros entramos a los intercambios, tenemos distintas maneras de visualizar, digamos, las respuestas del foro. Cuando las tenemos ordenadas desde el más antiguo, que es el que viene por defecto, vemos, ¿sí? Bueno, esto está así a propósito para resguardar, digamos, la privacidad, ¿sí? Los datos. Vemos todos los mensajes, uno abajo de otro, y si la persona quizá le respondió a otra, pero no la nombró, no se entiende bien qué está diciendo, y uno viene leyendo y no empieza a entender bien estos diálogos. Por eso digo que es importante orientar para la interacción entre pares. Pero tenemos otras maneras de visualizar, ¿sí? Por ejemplo, mostrar por respuestas anidadas. Y aquí empezamos a ver un poquito, ¿sí? Como, bueno, él está contestando, digamos, aquí vemos a alguien que le está contestando, otra persona que está contestando la de arriba, quizá aquí está contestando la consigna. También tenemos que, cuando orientamos para la interacción entre pares, también tenemos que enseñar esta cuestión de decir, bueno, hay que responder desde a quien uno quiere responderle, ¿sí? Porque quizá alguien entre y responde desde el último mensaje, porque, bueno, digamos, porque le pareció más cómodo, o porque simplemente no sabía cómo había que responder, y tal vez pareciera que hay diálogos que no están. Y otra manera que tenemos, ¿sí?, es mostrar respuestas por rama. Es decir, acá no vamos a ver los contenidos digamos, de los mensajes. Pero podemos ver, de alguna manera, ¿sí?, si es que se establecen, y uno está pensando, ¿sí?, que estas secuencias son interacciones, son intercambios entre los alumnos. Bien. Un minuto, voy a leer lo que están escribiendo en el chat. Sergio dice que insiste que es fundamental la creación de un clima de confianza y seguridad para que se animen la mayoría a interactuar. ¿Sí? Acuerdo totalmente, y que la voz de cada uno de los estudiantes es valiosa, absolutamente valiosa, y muchas veces me escriben que no se animan a participar porque no tienen por ahí los conocimientos o digamos, el lenguaje técnico de sus compañeros, y justamente un foro se trata de aprender, de poner en claro qué es lo que no sabemos, de preguntar lo que no sabemos, y no de demostrar, digamos, lo que sí sabemos. ¿Se entiende la idea? La calidad del aporte también hay que tomarla en cuenta, ¿sí? Hay que tomar en cuenta la calidad, pero además de la calidad, la posibilidad, digamos, que
generosa de querer colaborar y de entrar en diálogo con los compañeros. Y entonces, un poco hablando de estas, no sé si llamarlo arquitectura de la comunicación, o ya es demasiado, pero un poco como el diseño o estos patrones de comunicación, podríamos preguntarnos si cuando planteamos una consigna, ¿tenemos en cuenta el diseño de estas interacciones? ¿Sí? Es decir, ahora me voy a ir un poco para otra cuestión, que es el diseño, digamos, que son las consignas. Es decir, preguntarnos si, bueno, yo voy a plantear tal consigna, voy a hacer esto, estoy pensando en cómo se van a dar las interacciones. Bien. Y entonces, por aquí, ahora me gustaría un poco, esto no tiene nada que ver con mi tesis, es decir, tiene que ver el tema, pero no, hasta aquí no he llegado, porque sería otro tema, ya nos estaríamos yendo de los mensajes del docente para irnos a las consignas, pero creo que quizá a ustedes en estos momentos les pueda servir para pensar. Entonces, algunas ideas que tal vez sirvan para inspirarnos. Por ejemplo, si uno quiere interacciones, siempre tiene que estar pensando en pequeños grupos. ¿Por qué? Porque hay, como dice aquí, un efecto del número. Es decir, es mucho más probable que si hay menos personas, interactúen más entre sí, que si hay, no sé, 40 personas. Es decir, si estoy en una clase con 40 personas, no voy a hablar con las 40, aunque sea presencial, no voy a hablar con las 40 personas, voy a tener mi grupo, ¿sí? Y tal vez alguna vez salga a hablar con otra persona. Es decir, que trabajar en pequeños grupos es una buena estrategia para que se den interacciones. ¿Y qué podemos hacer en pequeños grupos? Por ejemplo, debatir en torno a una problemática en busca de alguna respuesta, que puede ser una pregunta disparadora, ¿sí? Motivante, una experiencia discrepante, es decir, podemos poner una experiencia que sea contraintuitiva para nosotros, ¿sí? Y ponerla a debate, ¿sí? Un dilema, ¿sí? Se trabaja con dilemas, que es un trabajo muy rico porque lleva distintas opiniones, la interpretación de un material, también hay otro tipo de casos, hay casos como caso Harvard que presentan casos reales, pero hay que saber escribirlos muy bien, son casos por ahí que se usa mucho en derecho, que se ponen, es decir, casos que están incompletos y hay que tratar de terminar de completarlos y darles como una vuelta como si estuviéramos en la práctica profesional. También en pequeños grupos podemos producir un material didáctico, puede ser un texto, puede ser una red conceptual, un álbum fotográfico, una infografía, un museo virtual, un proyecto pequeño, una línea de tiempo, algún juego del tiempo, un juego del tipo, perdón, de preguntados. Bien, sigo un poco, después voy a leer, sí, después voy a leer el chat. Bien. Otra idea, ¿sí? Es que cada participante, si plantea una consigna donde cada participante proponga algún material, alguna idea, alguna actividad, algo, ¿sí? Pero que a su vez tenga que ofrecer retroalimentación a 2 o 3 compañeros. Es decir, vemos aquí en este gráfico que esta persona, bueno, recibe, digamos, da retroalimentación a 2 compañeros, recibe retroalimentación de 3 compañeros, esta otra persona retroalimenta a 2, recibe de un compañero, siempre tratando que nadie quede sin recibir retroalimentación y orientando para esto, ¿sí? Desde nuestros mensajes. Y vemos como allí también se está formando una red de interacciones. Otras estrategias, ¿sí? Que podemos lograr, es decir, establecer pequeños grupos donde cada integrante, ¿sí? Va a contar como en un foro con su propio espacio, como cuando agregamos un tema, ¿sí? Donde presenta una problemática en relación al ejercicio de su profesión. Ahora vamos a dar ejemplos. Y entre todos los integrantes tienen que retroalimentarse para intentar encontrar puntas posibles para, digamos, para una
idea, ¿sí? Acercarnos a una solución. Entonces podemos tener, aquí es todo un mismo grupo, donde tenemos 4 alumnos, cada uno representado por su color, y cada uno en su espacio puede preguntar, puede, es decir, dejar una pregunta en relación a su práctica profesional que le genere inquietud. Por ejemplo, ¿cómo motivo a mis alumnos en tal cuestión? ¿Qué criterios tomar para recortar contenidos plantea el otro? ¿Qué tipo de evaluación el alumno rojo? ¿Por qué será que no tengo buenos resultados en tal cuestión el otro alumno? Es decir, y a su vez cada uno debe entrar a su espacio, ¿sí? Y retroalimentar a cada uno de sus compañeros. ¿Sí? Si los tomamos por separado, pareciera y solo comunicación, ¿sí? Pareciera que estuviésemos volviendo una estrella, pero cuando lo vemos en conjunto, vemos que todos, digamos, han charlado con todos. Bien. Otro tipo de interacción que acá no vemos una red, pero sí es un trabajo colaborativo, son las postas. ¿Qué significa una posta? A partir de algún contenido teórico, ¿sí? Que se haya leído, trabajado, el docente puede comenzar colgando un video, una imagen, una cita, y la deja para que el primer alumno que entre lo interprete en función de esos contenidos y deja un material para quien sigue. Entonces, quien sigue es el alumno 2, lógicamente, que interpreta el material que deja el alumno 1 y deja material para el alumno 3. Y bueno, este circulito nada, simplemente si decimos que bueno, el docente termina contestando a la última intervención. Otra actividad, ¿sí? Otro tipo de actividades que podemos presentar para fomentar las interacciones, ¿sí? Son los juegos de roles. Tenemos 4 grupos. Vemos que los intercambios se van a producir al interior de cada grupo y luego habrá un alumno de cada grupo encargado de llevarlo a un espacio de discusión general. Por ejemplo, podemos hacer un juego de roles pensando, no sé, que el grupo, podemos pensar en un juicio, ¿sí? Podemos pensar que el grupo 1 es, digamos, la persona que está en juicio, perdón, no me salió la palabra, así que si alguno lo sabe, el sospechoso, me salió, que el grupo 2 puede ser el abogado del sospechoso, el grupo 3 puede ser el fiscal, no sé, y el grupo 4 puede ser el juez. Y también podemos pensar, no sé, que tenemos un docente, los alumnos, la directora y la familia, ¿sí? Y presentar una problemática y a partir de ellos, digamos, que al interior de los grupos se llegue a consensos sobre qué vamos a decir y qué no vamos a decir en función de la problemática planteada. También puede ser, no sé, un médico, el paciente, el enfermero, el director del hospital o un familiar del enfermo. Bien. Bueno, hasta aquí, digamos, lo que esta charla, digamos, pretendió un poco fue que nos pongamos a pensar por qué nos suceden estas cosas que nos suceden. Y nos estábamos refiriendo a las interacciones, como el diálogo genuino entre los participantes, ¿sí? Entre que se hablen unos a otros. Y muchas veces tenemos la respuesta ahí en los foros y no la vemos. Y pensamos, bueno, los estudiantes no estarán motivados, o por ahí no les interesa el tema, y que de verdad contamos con herramientas por lo menos para intentarlo. Y no es que, ya dijimos, ni la consigna, ni los mensajes del docente sean las únicas variables para que se dé la interacción. Todos tenemos que poner, ¿no? Pero bueno, era simplemente para que por ahí pensar sobre algunas cuestiones que no tenemos en cuenta. Y bueno, ahora si quieren hacer preguntas, leo el chat, algunos me habré perdido, seguro, porque cuando me caí... Si alguno o alguna se anima a abrir micrófono y preguntar, así nos
nos escuchamos y fomentamos la interacción de la que tanto estamos hablando. Sí. Bueno, perdí un montón de mensajes, no sé si levantaste alguno, Fede. Bueno, gracias, Tatiana. Carla dice que también el poder de síntesis, ya que nos leemos en contextos donde abunda el multitasking, ¿sí? Es cierto. Y Alejandra dice que piensa igual que Carla, que como estudiantes a distancia, a la hora de participar en un foro, pasa que ingresar quienes han respondido antes mayormente no dan espacio para interacción, solo plantean relecturas. Tal vez que tenemos poca cultura de compartir virtualmente o más bien construir conocimiento virtualmente en conjunto. El rol mediador es clave ahí. Sí, estoy de acuerdo, y justamente una de las categorías que comentaba, problematizar, es una categoría de mensaje para dar posibilidad a seguir interactuando, porque si no, frente a una consigna, entre los primeros 5 o 6 dicen todo, y después uno dice, bueno, ¿y yo para qué lo voy a decir? Para cumplir, bueno, por ahí ese puede ser un motivo, pero no, digamos, la idea no es cumplir, sino aprender. Cecilia dice que las interacciones en los foros son complicadas de generar en grupos muy masivos. Muy buena la propuesta de trabajos en grupos. Sí, de acuerdo con Cecilia, y que son complicadas, y que además cuando los cursos son muy masivos, también está una cuestión de las devoluciones, ¿sí? Y sobre todo cuando vamos a la hora de evaluar también. Entonces, el trabajo en grupo permite al docente, digamos, no solo evaluar con más facilidad, no siempre, depende que se haya propuesto, ¿sí? Como evaluación, pero bueno, también es más fácil manejar grupos pequeños para fomentar la interacción que estar en un foro llenísimo de mensajes, donde prácticamente es imposible para los estudiantes, ¿sí? Para los participantes y para el docente. Bien, si alguien se anima a hablar, quiere hablar, pueden animarse a hablar, tomar el micrófono. Cristina dice, si bien se cierra la interacción en vivo, el recurso del foro guardado y retomado para un nuevo foro, y atender dudas e inquietudes. A ver, Cristina, que esperé un poquito. Si bien se cierra la interacción en vivo, el recurso del foro guardado y retomando para un nuevo foro. Ah, perfecto. Sí, me parece linda la idea también, es una propuesta, retomar lo que se hizo en otro foro para continuar, usarlo como recurso para continuar dialogando. Algunos comentarios que habían surgido, Cecilia había preguntado si buscar puntos en común o diferencias entre intervenciones puede ser un disparador para ponerlas en diálogo. Claudia preguntó si se suele retomar el contenido del foro en las clases como disparador. Corregime, Dani, pero yo creo que sí, que son todas estrategias, digamos, no hay una receta única. Más bien creo que lo que nos abrió el abanico, Dani, es de pensar en que cuando intervenimos tenemos un montón de posibilidades de orientar nuestras intervenciones hacia ciertos puntos. Entonces simplemente el ejercicio ya de ver el mensaje que escribí y pensar, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy orientando? ¿Estoy problematizando? ¿Estoy aportando material teórico? Eso solo creo que ya es una herramienta que por lo menos yo me guardo y voy a aplicar a partir de ahora en mis intervenciones del foro. Bueno, muchas gracias, Fede, sí, entendiste, todo muy bien. Juzgarán los alumnos. Bueno, no sé. Estas categorías fueron categorías, digamos, que encontré, pero seguro hay otras tipificaciones y categorizaciones. En realidad yo te había tomado una en específica, en especial de Silva y Gross, y que, bueno, la quise aplicar y vi que no se ajustaba totalmente, entonces terminé de ajustarla de acuerdo, digamos, a lo que estaba viendo en ese foro. Bueno, gracias, Ceci. Sé qué características presenta el discurso, desde qué punto de vista del registro. Bueno, del análisis de contenidos, si es a que lo que Loana está preguntando, ¿sí? Es decir, analizando el contenido y ver qué intencionalidad tiene
ese mensaje. No sé si con eso lo contesto. Gracias, Rosana. Naive pues pregunta si, ¿leí bien? Sí. ¿Se puede usar como foro el WhatsApp hablando de los medios utilizados en educación secundaria? A ver, se puede, pero claro, es mucho más difícil la lectura. Uno tiene que estar subiendo y bajando, y el que le contestó al que le contestó de la respuesta, digo, creo que se hace complicado, pero si es el recurso que tenemos, es el recurso que tenemos, ¿sí? Sí, Gonzalo, no me había olvidado, el programa de los gráficos. Bueno, hay distintos programas, ¿sí? Yo voy a escribir el nombre. Hay uno, si utilizás PC, o sea, Windows, es Note, Excel, es uno. Hay otro para graficar muy lindo, que se llama Gephi, y estos programas además lo que permiten es sacar, digamos, otro tipo de medidas estadísticas, de centralidad, de cercanía, bueno, en función de la interacción. Esto pertenece a lo que se llama el análisis de redes sociales, pero no redes sociales, digamos, de Facebook, Instagram, Twitter, no, nada que ver con eso, sino desde la sociometría. Entonces son programas que, donde en vez de personas podemos pensar en organizaciones, podemos pensar en esquinas, podemos pensar en un montón de cosas. Y el programa que más se usa académicamente, porque permite tomar un montón de medidas y uno puede estar años estudiándolo, es Usinet, ahí se los escribo, que tiene una versión que dice que es gratuita por 2 meses, a mí todavía no se me cortó, no sé. Gephi también va a correr lindo con Mac, y Usinet no corre con Mac, hay que hacer algún arreglito. Pero bueno, son cuestiones técnicas que no los quiero aburrir. Y Valeria dice que nunca participé en un foro, así que muy buena información para tener en cuenta. Además, son estrategias válidas para dar en clase general. Gracias por favor. Bueno, muchas gracias a vos, Valeria. Bueno, si no hay más preguntas, Fede, si querés, vamos cerrando. Sí, no, me quedé pensando. Sí, yo me entretengo y ya se nos pasó la hora. Me quedé pensando en algún comentario orientado a si los estudiantes no participaban lo suficiente, o tengo que dar cátedra para 600 personas, ¿cómo hago? Evidentemente, las limitaciones, si tengo 4 docentes para 600 personas, es una limitación que ya teníamos en la vida real, digamos, en el aula también. No hay herramienta, lamentablemente. Yo creo que a las TICs se les hizo una propaganda un poco exagerada, permiten un montón de cosas y también tienen sus limitaciones. Entonces, seamos conscientes de eso y no pidamos que nos resuelvan problemas que no pueden. Pero sí hay un montón de otros que sí. Así que el llamado sería, creo, Dani, a experimentar, a probar, a ensayar. Somos todos docentes e investigadores y reflexionamos sobre la propia práctica, así que tómense, si es su primera vez que participan en un foro como estudiantes, como docentes, estén atentas a qué está pasando ahí y anotando, a ver si surgen ideas, probar, y si funciona lo repito, y si no funciona lo ajusto, y bueno, iremos viendo y seguir decidiendo enseñar, que creo que es al final lo que nos convoca en esta reunión hoy. Sí, exacto. El mensaje es animarse nada, y pensar aquellas cosas que muchas veces hacemos en automático, detenernos un segundito a pensar que para qué lo hacemos, qué sentido y qué queremos hacer con eso. ¿Sí? Nada más que eso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, me alegro de estar ayudando. Bueno, gracias Cecilia, Liliana, Ana, bueno, Tatiana, Ronnie, Edith, y se me fue por arriba la pantalla. No la vi. Bueno, muchísimas gracias a todos. Dani, en voz de todos los que estamos y todas las que estamos acá conectadas, y de todas las participaciones también de foros y demás. Esto queda disponible para ver en las redes, y nada, seguimos encontrándonos en los foros, en las aulas y
en todos los espacios que compartimos.